Bienvenidos a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Estos son nuestros titulares. Pueblos indígenas de la región Caribe rechazan la creación de mesas regionales. Programa Canasta Indígena es implementado en cabildos del distrito. Fondo Indígena de Latinoamérica y el Caribe realiza 11ª Asamblea en Bogotá. Pueblos indígenas de Colombia se fortalecen en el área de la comunicación. Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Autoridades de los pueblos indígenas de la región del Caribe sentaron posiciones de rechazo en contra de la creación de mesas regionales que atentan contra la autonomía de los pueblos nativos. En esta macro se tomó una decisión muy acertada en un momento justo, que no podemos andar de un lado o con el otro. O somos progobiernistas o definitivamente nosotros luchamos por nuestros derechos que el gobierno permanentemente nos ha negado. La forma en que se incentiva la creación de mesas regionales desde el aparato estatal fue uno de los puntos de discusión en el marco de la reunión macrorregional Caribe que tuvo como escenario el territorio ancestral de Atanques, Cabildo Cancuamo. Hay como una doble intención por parte del gobierno de tratar de dividirnos, y eso nosotros tenemos que salirle al paso porque no es posible de que se hayan firmado unos convenios entre la UNIT en representación de los pueblos de Colombia y el gobierno, y entonces ahora se esté haciendo algo que no debe hacerse. La autonomía que deben tener las organizaciones indígenas, el papel desempeñado por la UNIT en este sentido y la oposición frente a temas como la minga social y el COMPES indígena también fueron parte del temario analizado en el encuentro. Hay un tema que se está tratando bastante duro, es la autonomía de nuestras organizaciones, porque están surgiendo mesas regionales paralelas que no conducen a ningún destino, sino que es posible para enredar el proceso que llevamos. Después de toda la discusión se dio un análisis y la propuesta es mantener la unificación de la Macro Caribe, ir y no aceptar que estas mesas que están formando, y yo no diría sino los politiqueros, esto porque hay un proceso de elección, entonces para sacarse el voto y engañar al indígena, no es otra cosa. Autoridades y voceros de las organizaciones indígenas de la región Macrocaribe coincidieron en la necesidad de rechazar la creación de organizaciones que afecten la unidad de los pueblos indígenas de Colombia. Las organizaciones de base están asimilando el cambio de la direccionalidad política y organizativa de la UNIT y se refleja en los resultados de los 29 acuerdos. Eso no va a ser fácil de un día para otro porque eso significa reorientar, replantear, reorganizarnos nuevamente bajo este marco y el espíritu de los 29 acuerdos para su materialización. Estamos en esa fase. Mirar todo lo que agarramos, lo que empuñamos, entonces para organizarnos mejor y sustentar y sostener lo que nosotros hemos empuñado. 5 cabildos indígenas de Bogotá participan del programa Canasta Complementaria de Alimentos de la Secretaría Distrital de Integración Social de la Bogotá Humana. La Canasta Complementaria de Alimentos es un programa de atención alimentaria que reciben 5 cabildos indígenas del Distrito Capital. En promedio son alrededor de 800 canastas que se entregan en estos convenios que tenemos con los pueblos indígenas. Son canastas que llegan aproximadamente a 3.000 personas cada año. No se trata de darle comida a los indígenas, se trata de construir ciudadanía con los pueblos indígenas desde un enfoque de derechos que tiene también un componente cultural. Es muy importante que se sepa que es la población que enfrenta mayor situación de vulnerabilidad y que es una obligación del Estado contribuir a su desarrollo como
pueblos indígenas, pero también como ciudadanos de este Estado de Derecho. A través de este programa, las familias indígenas de los cabildos Ambica Pijao, Inga, Quichua, Muiscas de Suba y Bosa tienen en cierta medida seguridad alimentaria. La dinámica es que primero, con este alimento las familias ingas tengan como el apoyo alimentario, un subsidio alimentario donde se aplica de enfoque diferencial. Nosotros quisiéramos aquí en Bogotá tener nuestros alimentos del territorio. Lamentablemente pues no podemos tenerlo porque el costo sería muy elevado. Este subsidio es de gran beneficio a las comunidades, aunque no todas las familias indígenas del distrito gocen de este aporte. El lugar de distribución para las familias es tipo A, tipo B y tipo C, ¿sí? Entonces, para que sea más práctico, colocamos las papas, la cebolla, el fruber, ¿sí? Y del lado de allá tenemos el abarrote, al igual que la papa. El mercado que nos están dando es una ayuda para nosotros, que gracias al gobernador y la comunidad que nos ayude el mercadito, que nos sirve para otra, aunque sea alguna cosa para los niños. Nosotros como vendedores ambulantes, a veces la policía no nos deja trabajar y entonces esto es una ayuda grande para nosotros. El aporte alimenticio entregado a las familias cumple con los rangos y criterios de calidad. Sin embargo, se requiere ampliar la cobertura y la tipología de canasta. Hay familias que no la reciben y están en lista de espera para poder acceder al cupo. Y la otra sí se tendría que cambiar la tipología de canasta. Porque como te digo, digamos una familia tipo A es para 3, pero tú vas a ver la realidad, cuando vas a hacer visitas domiciliarias no la comparten las 3 sino 5. Entonces ahí no te cubriría la recomendación que te exige, pues que es el aporte del 40% de la recomendación diaria. Entonces ahí habría un problema de inseguridad alimentaria. El no tener territorio propio y la injusticia social que estaban sometidos los indígenas llevó a Simón Timoté del pueblo Pijao a entregar su vida a la lucha y a la recuperación de tierras. Y eso es lo que yo digo, que la madre tierra es la madre de nosotros, porque sin ella no comemos ni trabajamos, ni vivimos. Buenas tardes. Muy joven, Simón Timoté Tique, indígena Pijao, deja su municipio natal, Collaima, para, sin tenerlo previsto en su vida, trasladarse al territorio de Cucharo San Antonio en Ortega, Tolima. La situación de la gente en ese momento era cruel por lo que pues, se había caído un compañero, ¿no? Era un indígena que había caído en manos del terrateniente, entonces la gente se enojó y es cuando entran a meterse a recuperar la tierra. La lucha por recuperar los territorios ancestrales que habían sido usurpados comienza hacia los años 70 en los municipios del sur del Tolima. Esto aquí no habían casas, estas casas son de ahora, hace 30 y pico de años para acá. Esto no había casa, esto no había nada de aquí. Esto era del terrateniente, de Bernardo Jaramón. La recuperación de estos territorios fue apoyada desde sectores como los sindicatos, organizaciones sociales e intelectuales que se sumaron a esta justa causa. Una unidad que les dio fortaleza para emprender y continuar la lucha. Aquí pues entonces ya nos reunimos con la gente y la gente nos decidimos adentrárnosle, a parar ranchos por todos lados y a mover la tierra, a ararla, a sembrar cachaco, yuca, maíz. Y la fuerza pública por el otro lado, túmbelos con la gente, los secuaces del mayordomo del terrateniente. Su vida ha sido entregada al movimiento indígena. Su gran trabajo lo llevó a ser elegido presidente del Consejo Regional Indígena del Tolima. Fue la batalla en que me tocó a mí muy dura en las recuperaciones de tierras. Como presidente era el primero que tenía que estar allá con el pueblo. Ahí, pues en ese momento no había sueldo, no había nada porque estábamos luchando. Andábamos a pura pata de aquí. Me iba a Lomas de Larco, a Collaima, a pie en Atagaima, puro pie. Nos veníamos a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana llegamos aquí, sin dormir, sino caminando dormido. En esta lucha conoció una gran mujer indígena del municipio de Ortega, con quien conformó un hogar. Ella ha sido su apoyo incondicional en esta lucha por la tierra. Nunca desfalleció, aun cuando Simón fue elegido como fiscal de la UNIC, un trabajo que lo alejaba por meses de su hogar.
Y yo vivía con los hijos por allá en unos dorotes pues, colgados. Y yo ahí los tenía, los muchachos, sí. No, él me tenía que ir a trabajar el día comunitario, el mediodía. Tenía que estar trabajando, si uno no trabajaba, pues no le llegaba nada. La vida de Simón y su familia no ha sido fácil. La violencia en ocasiones tocó sus puertas. Aquí en esa época vinieron los paracos, también a nosotros nos sacaron de acá a la casa. Y al muchacho lo cogieron y lo amarraron, y a él lo mismo, y al hijo. Yo estaba acá, y yo gritaba para que me lo soltaran, y no, esa gente. Se lo cargaron como a las 11, 12 de la noche. Y yo gritaba para que lo dejaran, y no, eso más bien me pusieron el arma en el estómago. Esta madre y esposa vio con gran dolor cómo se llevaban a Simón y a su hijo, quienes eran acusados de tener armas, a lo que ellos respondieron. ¿Pero armas de qué? Nosotros, la arma de nosotros es la peinilla y el asadón. Después de indagarlos, este grupo armado decide liberarlos. En esa época, Simón, por seguridad, sale por un tiempo de su territorio. Actualmente sigue cultivando y criando sus animalitos. Sin embargo, ve con preocupación el presente y futuro de los jóvenes de su territorio. Es que aquí en la comunidad pues ya estamos quedando, somos los mayores. La mayoría de juventud se va yendo por eso, porque no hay un empleo, no hay una empresa, no hay un trabajo donde uno más que sea gane, más que sea medio jornal, no hay nada. Orinoki arsungucha ashibelan pai kamunire Colombia nativayo gatelinja kinrap. Continuamos con Colombia Nativa. El secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Juvenal Arrieta, presentó el balance de la 11ª Asamblea Extraordinaria del Fondo Indígena de Latinoamérica y el Caribe realizada en Bogotá. El Fondo Indígena es un organismo internacional creado entre pueblos indígenas y los estados de 22 países de América Latina y el Caribe. Fue creado en el 92, en ese contexto de los 500 años de América, y participan también países más allá de las fronteras de América Latina, como Portugal, Bélgica y España. Bueno, el Fondo Indígena fue creado bajo las expectativas de impulsar una organización internacional, ¿sí?, bajo el ejercicio paritario. ¿Por qué paritario? Porque las decisiones al interior del Fondo Indígena son tomadas por delegados de los gobiernos que representan a los estados y de los pueblos indígenas que representan a las organizaciones indígenas. Tiene 7 programas emblemáticos en los cuales se destaca el tema de la Universidad Indígena Intercultural y otros, y le ha apuntado mucho al fortalecimiento o al apoyo de la educación superior indígena en los últimos tiempos. Por 2 aspectos básicos. El primero, de socializar, ¿sí?, y sensibilizar a 22 estados de la región sobre la situación crítica en materia humanitaria de los pueblos indígenas en Colombia. Recuerden que la Corte ha dicho que 36 pueblos están en riesgo de exterminio físico y cultural, y para plantearles a esta comunidad internacional agrupada en el Fondo Indígena también la agenda de los pueblos indígenas de Colombia. Entonces queríamos era como traer los delegados al contexto colombiano para que también nos dieran mensajes de respaldo a la agenda que los pueblos indígenas estamos haciendo. La aprobación de un reglamento orgánico funcional de la Universidad Indígena Intercultural, que es un organismo compuesto por redes de universidades indígenas interculturales y convencionales de la región,
que permite promover la educación superior indígena, pero también la educación propia de los pueblos indígenas. Se articula bastante bien al ejercicio que tenemos ahora de impulsar el decreto de origen constitucional que fue acordado en la Minga, que permitirá en un futuro que los pueblos indígenas tengan un sistema de educación propio indígena e intercultural en Colombia. Entonces es cómo articular el ejercicio del CEIT, del sistema educativo propio intercultural en Colombia, a todas las estrategias de educación superior y educación de los pueblos indígenas en el continente. La preparación de la harina de maíz por las mujeres en Veracatío es el momento indígena. Colombia nativan kamunire pestam ruman. Un saludo muy especial para nuestros hermanos indígenas ubicados en la zona del Pacífico. Continuamos en Colombia Nativa. En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación se llevó el encuentro Precumbre Agraria, que busca la planeación para el próximo año de lo que será la Gran Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. Nos une la tierrita, la papita, nos unen las semillas. Con un ritual de armonización, los pueblos indígenas compartieron su conocimiento con afrodescendientes, campesinos y demás asistentes al evento de preparación de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular del año 2014. Con la unidad de nuestros pueblos oprimidos. La Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular es el anhelo de unidad de todo el movimiento campesino, indígena y afrocolombiano. Es un anhelo de unidad que viene desde décadas atrás, pero que se ha logrado materializar o se viene logrando materializar a partir del paro agrario que vivimos en agosto, fundamentalmente, y posteriormente esa gran minga indígena que se hizo en el año 2013. En el encuentro con los medios, líderes de las organizaciones sociales, populares, indígenas, campesinas y afrodescendientes dieron a conocer las expectativas que se tienen para la cumbre agraria. Entonces la idea es que nosotros nos reunamos para aquí sacar una propuesta y un documento en conjunto. Y lo otro es que nosotros lo que estén negociando en La Habana y el gobierno, nosotros no nos sentimos representados y por lo tanto nosotros exigimos de que estos puntos deben ser discutidos con la población afro, indígena y campesina. Sin lugar a dudas, el principal punto de encuentro de estos sectores es la madre tierra, la cual se comparte, por la que se lucha y de la cual viven los seres humanos sin distinción racial. La protesta, el paro agrario, la movilización, la minga indígena, todas esas expresiones movilizadoras hoy dan cuenta al país de una situación agraria no solo precaria, sino una pérdida de la soberanía, una cada vez con mayor preocupación miramos el detrimento del medio ambiente. Un trabajo que sigue tejiendo el propósito de unificar y articular sus luchas en respuesta a un modelo económico neoliberal de despojo al sector agrario de Colombia. Si bien es cierto, hemos avanzado en la conquista territorial, no hemos podido lograr que el gobierno nacional se comprometa con unas políticas serias para el desarrollo de esos territorios colectivos, tal como se expresa en la Ley 70
de 1993. Los documentos, insumos y el trabajo realizado en esta reunión preparatoria servirán para la socialización en las comunidades, quienes desde su quehacer diario se suman a la lucha por la reivindicación del territorio como un derecho propio. Para obtener un cargo dentro de las organizaciones, las mujeres indígenas deben luchar para acceder a la participación. El pueblo Misak por primera vez ha nombrado a una mujer y líder como gobernadora de su resguardo. Esta es la historia de Mama Ascensión Velasco. A pesar de que la mujer Misak ha estado presente en todas las etapas de la lucha colectiva, hasta el año 2013 la comunidad elige a Mama Ascensión Velasco para ser gobernadora en el Cabildo de Guambía del pueblo Misak. El proceso de la mujer guambiana dentro del pueblo Misak ha sido más bien un proceso, se podría decir que silencioso, pero en ese silencio hemos hecho mucho. Nuestra participación ha sido principalmente pues en fortalecer la cultura, porque creo que nosotros somos ese hilo conductor. La escuela, yo diría roba, ¿no? Roba un gran espacio al niño, permanece 5 días en el aula, en la escuela, y nosotras pues como mujeres guambianas, conscientes de este papel, pues tratamos de al menos pues llevar las cosas que en la cultura vivimos. Además de ser garantía de la identidad cultural de su pueblo, su participación como autoridad ha trascendido a otros espacios fuera de la comunidad. Nosotras las mujeres también somos capaces de llegar y de afrontar esos retos que nos ponen, y más aún desde los pueblos indígenas, porque son muy poquitas las que han llegado allá, pero yo pienso que lo más importante en la mujer también es, si nosotras asumimos esos retos, hay que hacerlos con responsabilidad y más que todo con entrega y pensando, yo siempre lo recalco, es en el cambio social, el cambio desde la misma conciencia, por ejemplo en todo lo que tiene que ver la opresión que hemos vivido por mucho tiempo en los pueblos indígenas. Más que un cambio político, sino que yo pienso es que es más un cambio personal que se tiene que dar desde uno mismo para poder dirigirse uno a la sociedad o a la gente que nos rodea. En el ejercicio de la gobernabilidad, la Mama Ascensión Velasco Montano reconoce el aporte fundamental de los mayores y la fortaleza que tiene la comunidad para asumir retos. Los mayores han sido mi mano derecha, los que me orientan, los que han conocido el proceso, son los que pues nos dan fuerza, diría yo, y son los guías para nuestros jóvenes. Nimuyangatik, Linjaku Iguan, Pai Pai.